Pero bueno, no vamos a hablar de perritos, aunque podríamos estar un buen rato. Vamos a hablar con Sol Castillo, que está acá en el estudio Emilio Camitacuri, después de un periodo de que te extrañamos. Sol, has venido larga ausencia a traernos verdades. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Con ganas de retomar este espacio. Menos mal. Sí. Y en esta oportunidad, retomar por lo menos una entrevista que le hicimos a Adriana Puigros en La Marea, en la que retomaba un informe de Cetera que hablaba sobre la privatización y mercantilización de la educación argentina. Y sobre todo la incidencia de las fundaciones ONG y particularmente con la discusión de las nuevas tecnologías, la injerencia de todas esas grandes empresas tecnológicas en nuestra educación. Así que para empezar te pido a partir del minuto 3:35 la entrevista de Adriana Puigros, que ahí un poco empieza a comentar dónde pone el punto de inicio de este proceso de mercantilización de nuestra educación. Decimos para la oyentada que no conozca así de nombre Adriana, pedagoga, doctora en pedagogía, además, ha trabajado en política educativa, fue ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, directora general de escuela, mejor dicho, justamente de una familia militante de toda la vida. Vamos a escucharlo. Entonces, después de eso, durante la década de los 60, comienza esto que es muy importante en cuanto a que es una penetración, es decir, que con los años se va haciendo cada vez más poderosa porque se acoplan los medios de comunicación. Quiero subrayarlo porque si no parece que los medios de comunicación hubieran comenzado, ¿sí? Con, digamos, la privatización de la educación. Claro. Entonces, los medios de comunicación son importantísimos para, ¿sí? Sensibilizar, difundir, etcétera, el elemento discursivo, el arma discursiva que utilizan las grandes transnacionales productoras de material educativo, de software educativo, ¿sí? Y digamos, centralmente es la escuela no sirve más, es decir, la escuela es un aparato. Hasta ahí. Bueno, básicamente ella arranca haciendo una historización en esa entrevista para decir, cuándo empezaron a haber fundaciones, ONG, asociaciones civiles del sector privado empresarial a incidir en la educación y marca que siempre históricamente estuvo esta discusión entre Iglesia, Estado y quién tenía la potestad de la educación, pero que a partir de la década del 60, o sea, post Segunda Guerra Mundial, con la discusión de los países desarrollados, subdesarrollados y esta política histórica que tienen los Estados Unidos que nace con esa doctrina Monroe de tener injerencia sobre todo en nuestra América, el planteo de generar programas económicos para ayudar al desarrollo de ese tercer mundo que necesita ayuda, y ese desarrollo solamente va a ser en el marco del capitalismo, de la economía libre. Que es en parte algo que fue celebrado por el mundo, pero a la vez, a la luz de lo que fue sucediendo luego, analizado como poder blando, ¿no? Después de decir, vamos a hacer la guerra por otros medios, digamos. En este caso, buscando, intervenir en vez de ocupar o invadir directamente un territorio, ver de qué forma directamente impregnar culturalmente la mirada estadounidense a través de distintos dispositivos, desde el Fondo Monetario hasta esto, ¿no? La promoción de las ONGs en todo el mundo para instalar una forma y que nosotros las veamos naturalmente, ¿no? A partir de lo que fue la presidencia de Kennedy y la Alianza para el Progreso y todas las políticas que devinieron de eso, y que
no ha tenido tanta interrupción, salvo en los últimos gobiernos de Néstor y Cristina, que se pudo pensar como otro proyecto educativo. Hubo como más un planteo un poco más soberano en torno a la injerencia de estas fundaciones, de estas ONG, pero que después, durante todo lo que fue, sobre todo en los 90, durante el macrismo y ahora con Milei, volvemos a repetir. Y esto que mencionaba de el aparato discursivo que se empieza a decir para denostar la educación pública y que es viejo, entonces necesita renovarse y ayornarse a los nuevos tiempos, y sobre todo esto en pos de también darle lugar a la educación privada, ¿no? Que ahí lo que plantea Adriana, no hay un problema con que exista escuelas privadas, pero sí todo proyecto de país, de nación, tiene que tener un proyecto educativo, y eso lo tiene que definir el Estado, y el Estado tiene que, a través de la escuela pública, delinear, ¿no? esas líneas. Vamos a la hora, porque hace una semana Adorni anunció algo que todavía no salió en decretos, y tampoco hay mucha más claridad que solo grandes títulos rimbombantes de la nueva reforma educativa que se viene, así que vamos a escucharlo. La alfabetización financiera, de acuerdo con lo relevado por Capital Humano, más del 90% de los jóvenes utilizan instrumentos financieros y un 79% quiere aprender más sobre finanzas en las escuelas. Se pondrá en marcha como quinto eje el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial, que trabajará sobre 4 ejes transversales: acompañamiento a estudiantes, formación docente, producción de contenidos e integración en los sistemas de gestión educativa. Se trabajará en un programa nacional de alfabetización financiera. De acuerdo con lo relevado por Capital Humano, más del 90% de los jóvenes... Parte del relevo que lleva adelante entonces la cartera que conduce Sandra Petovelo. Y una constante, ¿no? Esto de el avance privatizador en la educación, o por lo menos incluso términos del lenguaje del mercado, algo de lo que Adriana muy bien destaca en algunos de sus libros, como que pasó en la educación argentina, que destaca mucho esto, ¿no? La utilización del lenguaje mercantil, del lenguaje empresarial, algo que el gobierno que sí le dio mucha más atención y mucho más desarrollo fue el macrismo, a diferencia de estos que realmente son vagos, ¿no? El macrismo realmente avanzó con esa plataforma educativa. Se acordarán ustedes comprándole a las empresas, las pruebas a aprender, los propios cursos de formación docente privados para los docentes, la lógica esta de querer reemplazar a los docentes por voluntarios. El 0800 si tu docente habla de político, de Santiago Maldonado. Denunciarlo a tu docente si habla de que hay un desaparecido en democracia. Claro. Qué épocas, ¿no? Este informe del Instituto Marina Vilte de Cetera, que lo pueden encontrar, Privatización y Mercantilización Educativa en Argentina, un poco hace este recorrido histórico, y habla particularmente de lo que, con la llegada de Milei, de la incidencia de una fundación, tendría que ser ONG, que está ahí, Argentinos por la Educación, está en el Drive, no me está dando bola, Mati Marchi, mírame. Para que veamos más o menos por dónde viene la mano, y para reafirmar esto que dice Adriana Puigros, hay, la foto 2 y 3 están ahí cuáles son las empresas que financia Argentinos por la Educación, que ahí capaz que no se ve muy claro, pero no sé, Fundación Noble, Grupo Clarín. Auspicio necesita. Idea. Parece la comunidad trinchera de tanta Foundation. Sí, pero te aseguro que ellos ponen... Como la anticomunidad, la individualidad. Sí. La ONG. Pan American Energy. Mirá vos. El banco ICBC. Santander. Itaú.
Básicamente... Enseñada por Argentina. Todos los bancos, Macro, parte de las Galicia, fundaciones... Como la banquita, Banco Santa Fe. Sí. Y hay un libro que también recomiendo y está digitalizado, que también lo escribe Adriana Puigros, que se llama La Escuela Plataforma de la Patria, en la que también hace, un poco historiza sobre esta discusión de la mercantilización en la educación y trae, qué es lo que vino a aparecer con todas estas nuevas plataformas y pone una discusión que me parece interesante, que la hemos traído también en estas columnas, que es el tiempo, ¿no? ¿Qué se hace con el tiempo? Y ahí lo cita al fundador el CEO de Netflix, que en su momento era como, nuestra disputa en realidad es por el tiempo de la gente. O sea, ni siquiera estoy compitiendo con otras empresas. Y toda esta lógica que empieza a aparecer de que el tiempo muerto es tiempo de aburrimiento. Y cómo empiezas eso también a incidir en la escuela, ¿no? Uh-huh. Que también tienen una noción de lo que es el tiempo áulico, de lo que conlleva la lectura de un texto, y que claramente cuando vos pensás una educación, un proyecto educativo básicamente relegado a estas plataformas, básicamente estás resignando todo. No, y que no es menor que los que nombrábamos recién, si bien se trata de muchas grandes empresas, también una gran presencia de bancos, ¿no? De entidades financieras, que luego uno lo puede ir detectando eso en la currícula, en la forma de enseñar ciertas cosas. Bueno, ayer nos reíamos un poco de esto que Mal le contaba, de que la mamá de Adorni daba clases de, que era... administración de personal, digo. En fines. Eso está bien, digamos, es un concepto que se utiliza, pero tiene que ver con, por ejemplo, pensar todas las orientaciones en contabilidad desde una perspectiva empresarial de la gran empresa, de jerarquías, de la jerarquía, claro, nunca cooperativismo y sin que esté anclado, digamos, a un proyecto de país, sino más como conocimientos que uno debería tener, pero lejos de estar pensados quizás como parte de algo que uno le va encontrando sentido. Por lo menos que le vaya construyendo ese sentido, ¿no? Mucha plata puesta, sí, ¿no? En que nos formemos de esta forma. Acá está el apartado que lo voy a leer porque además se escribe muy lindo. Dice, el aburrimiento fue perdiendo prestigio a medida que se volvió tecnológica la sociedad industrial y se cargó con signos decididamente negativos en la economía digital. La PlayStation, la serie de TV, la música permanente en auriculares de por medio, el celu encendido 24 horas a la espera de que nos llame quién sabe quién, que nos anuncien algo esperado o inesperado, o solamente para ratificar nuestra conexión con un amigo, simplemente conexión, porque no podemos desconectarnos de la narrativa de la ciudad global. La condición de dominio sobre todas las personas por parte de las plataformas digitales no es que aprendamos, sino que nos conectemos a sus tiempos, escuchemos y veamos y seamos personajes y habitantes de su trama que viene empaquetada. Y esto lo contraponía sobre todo con lo que fue el desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Que ahí está la computadora en cuestión. Pero ahí hubo un laburo muy interesante que tiene que ver con la soberanía tecnológica, que fue qué software tenían las computadoras, ¿no? Uh-huh. Y la creación del Guaira Linux, Guaira, que es una palabra en quechua que significa viento. Poco explicado igual, debo admitir, como alumna de esa época, nosotros íbamos muy rápido a apretar el clic para que se nos abra Windows y no Guaira, sí. Porque si apretabas Enter antes de los primeros 10 segundos, podías cambiar de sistema operativo. Claro. Nadie explicaba muy bien qué era Guaira, qué era soberanía tecnológica. Es que, sí. Faltó marco teórico a la entrevista. No, faltó y formación docente. Con el Conectar Igualdad, formación como docente. Como todo en su momento dado, las discusiones del lunes siempre son mejores a las que se dan en el marco. Bueno. Pero es algo que hay que retomar para nuestro próximo proyecto, esperemos que sea más temprano que tarde, pero había un planteo ahí interesante en cuanto a esto, a la soberanía. ¿Qué es lo que implicaba Linux así, o qué es lo que implica que vos tengas argentinas diseñando un software libre
en contraposición a Windows, que es un software privativo, global, al que le tenés que pagar también como Estado. O sea, básicamente se te va millones y millones de pesos a esas plataformas. Dolarucos. Claro. Que además no deben estar muertas de hambre, entonces, bueno, no sé, destinar ese dinero para el desarrollo de la industria tecnológica argentina es otro planteo, otra forma de pararse. Ni hablar de esto que decías, ¿no? De que nosotros aprendamos a usar la computadora y tengamos como otra relación, otro vínculo con los sistemas operativos, los programas, cómo funcionan, que fue todo eso que decís que faltó. Porque si no, conocemos la computación informática de la mano de estas grandes empresas. Y hablar lo que pasó después en pandemia, que fue mucho peor, porque ante la falta de plataforma, veníamos también del macrismo, donde hubo un desmantelamiento de Conectar Igualdad, hubo un pase del programa, no me acuerdo si era del Educar, donde el ANSES pasó al Educar, y el Educar también hubo una modificación, la plataforma digital de contenidos educativos, hubo un montón de modificaciones. Que fue vaciada por el macrismo también. Fue vaciada por el macrismo. Acá también hubo discusiones en cuanto a los contenidos que tenía con Milei. Pero bueno, me perdí por dónde iba. Empecé a tirar muchas ideas. Me abrumé. Lo de la pandemia. En la pandemia, ante la falta de una plataforma soberana propia argentina. Claro. Recaíste de vuelta en todas las empresas. Google Zoom. Sí. Bueno, y la discontinuidad de un programa nacional. Porque por más que tenga insuficiencias, por más que tenga incapacidades y seguramente producto de la acción propia de ese programa y de la experiencia en tránsito de ese programa, la interrupción particular del aprendizaje digital y de herramentar a las escuelas de estos instrumentos, bueno, claramente ha dejado luego lo que hemos visto en la pandemia, una insuficiencia no solamente instrumental, la inexistencia de las computadoras que podrían haber estado entregándose sistemáticamente durante todos los años del macrismo, sino también la utilización de instrumentos propios, personales, los celulares de las familias para el abordaje del aprendizaje en clave el satélite de cuarentena, para que tengamos internet para todos. Bueno, de hecho el conectar la plataforma Educar la podías usar sin datos porque había un satélite, todo un programa en el marco del ENACOM para que no tengas que gastar ni siquiera datos en utilizar y en ver esos contenidos. Y ni hablar otra discusión que también es interesante dar, que es, bueno, tenemos todos nuestros programas, nuestros materiales educativos o incluso las clases en plataformas como Google, por ejemplo, porque es verdad, o sea, hasta incluso yo este cuatrimestre dando clases y enseñás a usar Drive. Ojalá tuviésemos una nube soberana propia, argentina. ¿Qué hacen esas grandes empresas con esa información que van recabando también? Que es básicamente su fuente, es con lo que generan dinero para producir. Claro, porque quien piense que usar Drive es gratis porque no pagás, en realidad le estás vendiendo. Claro. Un montón. En realidad, tu conocimiento, toda tu información, todo lo que sos, se lo estás vendiendo y eso es lo que ellos compran. O sea, eso es con lo que ellos hacen plata. No con que vos les pagues la extensión de Google. Cuando algo es gratis, el producto siempre sos vos. Claramente. Siempre sos vos. En este caso, nuestra información. Sí. Pero bueno, ahí para ir cerrando, solamente para la del grupo Arcor. ¿Solo para bardear? Solo para bardear. A ver, me gusta. Porque esto también pasó en el gobierno, en nuestro gobierno frustrado anterior, que bueno, fue esta firma del grupo Arcor, como sucedió con otros grupos empresariales de convenios con la educación. Nada, esto también un poco para pensar proyectivamente, ¿no? Decir, bueno, en algún momento vamos a recuperar las riendas de la conducción de la nación. Hoy estamos muy esperanzadores en que vamos a conducir. Que vamos a ganar, y porque Milei fracasó, iba a fracasar. Estamos armando el plan de gobierno en el programa de hoy. Estamos hablando del Va a plan de ser con gobierno. perritos, con segmentación de la política para el campo y con condena para los pedófilos. Condenas Trabajo y para ahora le sumamos el plan de educación. Sí, pero bueno, Educación Sol. Tomando esto lo que planteó Adorni,
quiero saber nada de hacerme cargo del Estado argentino. Yo solo quiero tener columnas. Yo puedo hablar. Los miércoles. Los miércoles en la mala. Pero bueno, estos anuncios que hacía, que hay que ver, digo, qué es lo que queda, porque mucho además con Milei decís que son vagos, es mucho anuncio rimbombante. Sí existen desfinanciamientos, la educación pública está siendo duramente atacada, pero bueno, de vuelta la recomiendo a Adriana Puigros, porque bueno, hace una historización, y esos informes, particularmente hay otros más en esos informes de Cetera, pero que caracteriza bien cuáles son esas empresas que están atrás de la educación, que también es un gran negocio, porque eso también charlamos en la entrevista, mientras te dicen que la educación no sirve más, están las grandes empresas sacando millones, porque es un gran negocio a nivel internacional. Todos podemos decir en la Argentina es gratuito, todo lo que sea, pero es el tercer negocio, o sea, la tercer área de mayor movimiento de guita a nivel mundial. Y eso que todavía no se les ocurrió al gobierno nacional, y no por tirar ideas, profundizar en la línea de la autoescolarización, de estudiar en tu casa, eso la muy cosa es lo quiso hacer el macrismo y fracasó en la pandemia. Se caían a pedazos. No, el macrismo quería que vuelvan. El macrismo quería venderte paquetes digitales para que vos enseñes a tus hijos en tu casa. Claro. Entonces le pongas un video como el de Paca Paca y que ellos aprendan, no sé, historia argentina. Papi, pero mami, fracasó en la pandemia. Papi, mami, la confirmación del fracaso del proyecto privatizador de la educación, por suerte fracasó en la pandemia. Sí. Bueno, sí. Así que bueno. Fracasó y profundizó otros problemas Argentina también. Bueno, Sol, gracias. Sos espectacular, la verdad, nos traes grandes cosas. Acá dice, dale con este nuevo sistema educativo, te banco en toda, Sol, y a seguir bancando la educación popular. Para eso, allá tiró Trabajo Barrial de la Resistencia, está vendiendo rifas. Se necesita más difusión de este tema, dice Marta. La otra cara de la educación financiarizada, la educación privatizada, es la educación popular, y para poder... Y herramientas para la educación marco popular. De también. Eso, claro, para dar educación popular se necesita plata. Para en este caso necesitamos plata, que nos compren rifas para festejar el Día del Niño. Gracias, Sol. Te esperamos pronto. Espectacular. 20 minutos nos separan de las 11 de la mañana, ya volvemos.